Bienvenidos y bienvenidas a una sesión más del ciclo de conferencias Inteligencia Artificial en la Educación. Es un gusto contar con su presencia como siempre. Les invitamos a aprovechar este espacio para reflexionar, compartir y enriquecer sus conocimientos. Para dar inicio, proyectamos un breve video de bienvenida y semblanza de los participantes. Adelante, por favor. Bienvenidos al ciclo de conferencias. Inteligencia Artificial en la Educación. El objetivo del evento es generar un espacio para analizar el impacto y las aplicaciones de la inteligencia artificial en el ámbito educativo, debatir sobre sus retos, oportunidades y concientizar su uso responsable. Eje 4. Investigación e inteligencia artificial. En el panel de hoy contamos con la presencia de la doctora Tania Yael Cortés Álvarez y el doctor Jaime Silverio Ortegón Aguilar, quienes abordarán temas claves en la educación superior, los cuales son apuntes sobre inteligencia artificial e investigación. Y cómo usar la inteligencia artificial en mi investigación. Semblanza de la doctora Tania Yael Cortés Álvarez. Es licenciada en Comunicación por la Universidad de Colima, maestra en Humanidades Digitales por el Tecnológico de Monterrey y doctora en Ciencias Sociales con acentuación en Usos Sociales de la Tecnología por la Universidad de Colima. Es miembro del Observatorio TIC de la Universidad de Colima. Docente en la Facultad de Mercadotecnia e investigadora en el Centro Multidisciplinario de Investigación y Evaluación de Políticas Públicas AC. También es integrante de la Red Internacional de Humanidades Digitales y de Internet Society Capítulo MX. Semblanza del Dr. Jaime Ortegón Aguilar. Doctor en Ciencias por el Centro de Investigación y de Estudios Avanzados, del Instituto Politécnico Nacional, con especialidad en Ingeniería Eléctrica. Y cerca de 25 años de experiencia académica. Profesor investigador de la Universidad Autónoma del Estado de Quintana Roo y es el actual director de la División de Ciencias, Ingenierías y Tecnología, SI. Senior member del Instituto de Ingenieros en Electricidad y Electrónica. Ha participado en el desarrollo de tecnologías y estrategias aplicadas al ámbito de la salud, energía, educación superior y comunicaciones, como responsable de proyectos de investigación financiados. Tiene publicaciones en el área de visión computacional, inteligencia artificial, energía y aplicaciones para la enseñanza de la ingeniería. Desarrollador de TensorFlow, profesional certificado en IA generativa de Oracle Cloud Infrastructure 2024. Sus áreas de interés incluyen aplicaciones de inteligencia artificial, sistemas embebidos y uso de tecnología para la enseñanza. Comenzamos. Bueno, una vez que ya hemos hecho esta presentación, vamos a darle la participación a la doctora Tania. Adelante, doctora. Muchas gracias. Me voy a permitir compartir mi pantalla. Listo. Y bueno, en principio agradezco muchísimo la consideración a la Universidad de Quintana Roo. Para nosotros ha sido un privilegio poder trabajar en diferentes espacios. A la doctora Dion y a la maestra Kenia, que son quienes nos han estado dando también el seguimiento. Y bueno, quiero concentrarme en este tiempo que vamos a compartir en apuntes, particularmente 3 apuntes en torno a la dupla investigación e inteligencia artificial. Quiero decir, como disclaimer, que esto puede ser discutible, debatible, y que hay algunas notas a pie que podemos tener en torno a los diferentes elementos o abordajes que podemos tener por la diversidad de áreas del conocimiento, ¿no? Pero voy a tratar de centrarme en esa parte. Me gustaría traer un poco a colación, cuando hablamos de investigación, un poco a Mario Bunge, sobre qué significa hacer investigación. Investigar es un proceso sistemático, racional y verificable que técnicamente lo que busca hacer es construir nuevo conocimiento a partir de una
noción crítica, objetiva y obviamente con una necesidad de centrarnos en la parte de la precisión. Bunge dice en varias de sus obras, que la investigación debe trascender los hechos que son observables y que la idea central no solamente se debe delimitar a constatar, o sea, es decir, debemos de centrarnos en la creación, en la generación de nuevo conocimiento que nos permita construir nuevas formas de entender al mundo y que se aleje esto de elementos, en su obra completa lo discute, de elementos que sean políticos, que sean tendenciosos, y señala que sean dañinos o que sean ilegítimos. Entonces, sobre esta última parte, es tal vez donde vamos a abrir la discusión en torno al uso de la inteligencia artificial generativa en la investigación, ¿no? Voy a partir de eso. Una de las primeras reflexiones que tenemos que considerar es que cuando se hace investigación, el factor tiempo, si bien por los diferentes mecanismos que existen de evaluación, de qué tan pues a lo mejor qué tanto aprovechamos nuestro tiempo publicando es uno de los elementos como centrales, ¿no? Pero me gustaría partir de estos 3 apuntes en el entendido de que no debe de estar supeditada la producción científica y la producción académica a cuestiones que estén asociadas con esta parte de la temporalidad, porque cuando lo hacemos así, pues entonces la inteligencia artificial generativa, particularmente la generativa, es como una trampita para abreviar sobre todo el proceso científico, ¿no? Entonces, el primer apunte sobre el que me gustaría hablar es que la inteligencia artificial generativa es un aporte, nunca debe de ser un condicionamiento como tal. ¿A qué me refiero con esto? Ustedes seguramente han visto a lo largo de los diferentes reportes o demás, UNESCO tiene un mapa donde nos invitaba a hacer una reflexión en torno a cuándo utilizar inteligencia artificial o no y qué tan seguros particularmente lo hacía el ChatGPT. Partiendo de esa reflexión, elaboré este mapita que ustedes ven sobre cuándo es positivo o si es positivo el uso de la inteligencia artificial generativa en la investigación. En ese sentido, pues podemos partir del cuestionamiento. ¿Importa que el resultado sea verificable y que sea trazable? Si nuestra respuesta es no, pues entonces es positivo que hagamos uso porque entonces no se trata de un elemento de investigación, seguramente se trata de otra estrategia, de otra cosa que estamos haciendo, pero no de investigación. Si sí es importante, entonces habrá que hacernos un siguiente cuestionamiento. ¿Disponemos de la experiencia para aplicar el método científico? Si es un no, entonces pues no es positivo que se emplee. Si es un sí, entonces tendríamos que ir al siguiente cuestionamiento. ¿La inteligencia artificial generativa aporta y potencia en esa investigación que yo esté realizando algo? Es decir, sustantivamente la presencia de herramientas de inteligencia artificial en general o generativa en el caso particular va a aportar un valor a esa investigación. Si la respuesta es no, pues tampoco sería necesario ni positivo utilizarla. Si la respuesta es sí, entonces vamos al siguiente cuestionamiento. ¿Poseemos las competencias digitales para el uso de la inteligencia artificial generativa? Y aquí quiero poner un bis. Si eso tiene que contemplar tanto a quien es el investigador a lo mejor o investigadora que esté al frente, como si estamos trabajando en equipo. Porque una de las cosas que se observan hoy en las publicaciones en torno a cómo se está haciendo uso de la inteligencia artificial generativa en la investigación es que en algunos casos una parte o algunos de los miembros de los equipos de investigación más grandes tienen conocimiento y tienen dominio y tienen habilidades, pero no todo el equipo. Y aquí es importante que esa parte también se tenga presente. Si no poseemos habilidades, pues entonces volvemos al punto, no es positivo que utilicemos inteligencia artificial generativa. Si sí poseemos las habilidades, entonces conocemos las herramientas de inteligencia artificial generativa que se van a usar. Es decir, ya hicimos una exploración del licenciamiento, de la funcionalidad, de la privacidad, del uso de datos, de las letras chiquitas, de la propiedad intelectual, de la responsabilidad y de qué pasa con todos los datos que esté proveyendo yo a la inteligencia artificial. Si no lo tengo, si no conozco a profundidad de la herramienta, entonces no es positivo, porque aquí caemos en el uso de estar abriendo un tutorial en YouTube y estar utilizando al tiempo la herramienta, ¿no? Eso no habla de profundidad. Entonces, si no tenemos ese dominio que se suma a las habilidades y a las competencias digitales, no es positivo el uso de la IA. Si sí,
Entonces, ahora la pregunta es, ¿asumimos la responsabilidad derivada del uso de la inteligencia artificial? Y por responsabilidad me voy a referir pues a todo lo que pueda surgir de la parte de la ética, de la revisión, de la parte de la trazabilidad, de poder después transparentar la parte de cómo se hizo cada uno de los elementos dentro del proceso o de los pasos de la investigación. Si es un no, entonces nos regresamos, no es positivo el uso. Si es un sí, entonces estamos dispuestos a declarar el uso de la inteligencia artificial generativa en cualquiera de los productos que nosotros vayamos a derivar de la investigación, porque aquí ya se da uno de las cosas como más importantes, que es cuando ya vamos a hacer la producción, por ejemplo, de un paper, vamos a tener algún elemento derivado. No necesariamente la mayor parte del tiempo se nos permite en las revisiones que hacen entre pares, en el resto de las publicaciones, en todo lo que implica un arbitraje, que esto exista. Y si es así, voy a declararlo, si estoy dispuesto a hacerlo. Entonces estoy en un lugar positivo, puedo hacer uso de la inteligencia artificial generativa en la investigación. Si no, volvemos al punto, no es positivo. Este elemento es muy importante tenerlo como en consideración inicial, porque cuando empezamos a emplear inteligencia artificial dentro de los procesos de investigación, resulta ser que es muy atractivo, pero conforme vamos haciendo todo el procedimiento, vamos generando los productos como tal, pues vamos a encontrar a lo mejor respuestas negativas a esta pregunta. Y esta situación tiene que ser aplicable a cualquier miembro que participe de algún proceso de investigación o de alguna línea dentro del proceso completo de investigación que cada uno, cada una tenga. Entonces, esa es la primera parte a la que apelaría, que en la nota principal eso lo tengamos. Después me gustaría también que una vez que ya discernimos si podemos o no utilizar inteligencia artificial generativa, también es muy importante hablar de las tipologías de uso. Si bien esta situación no es tan clara todavía en la mayor parte de la literatura y al tratarse de un tema nuevo, pues somos todos neonatos en esta parte. Desde el Observatorio Tecnológico, con el doctor Emanuel Mondragón, a quien escucharon en la sesión anterior, hemos estado trabajando en una tipología de usos. Para nosotros hay 3 usos específicos que nosotros podemos identificar para trabajar IA con investigación. El primero es como objeto de estudio, y eso yo creo que queda muy claro, que es cuando queremos analizar el fenómeno per se, las interacciones, lo que se da, la parte cultural, cognitiva y demás. Es decir, profundizar en qué es lo que pasa con los usos. Luego está un segundo nivel, que es cuando vamos a hablar de nuevos desarrollos, que aquí tiene que ver con este elemento de centralidad en la creación, en pensar que podemos adaptar nuevas herramientas, en procesos de entrenamiento, en nuevas arquitecturas y evolución de la misma. Esto, si se fijan, ya podemos hablar de que la parte de trabajar la IA como objeto de estudio, pues puede corresponder a todas las áreas del conocimiento. A lo mejor la parte de nuevos desarrollos, desde este elemento, hablamos de las áreas que son más técnicas. Y el último, que tiene que ver con el uso de la inteligencia artificial generativa como un asistente, que es verlo como herramientas de apoyo en las tareas humanas, particularmente en las tareas de investigación. Es diferente dependiendo del abordaje, por supuesto, ¿no? Porque en la primera parte de objeto de estudio, a lo mejor la manera en la que vamos a incorporar la inteligencia artificial solamente a través de la observación. En el segundo, pues tiene que ver con componentes técnicos, digitales, y en el tercero ya tiene que ver con usos. Entonces, la mayor parte de lo que hoy discutimos sobre la dupla IA investigación tiene que ver con la parte de la asistencia y qué tanto puedo permitir o qué tanto puedo emplearla para trabajar la investigación, ¿no? Entonces, eso también es importante tenerlo presente. Esto me lleva a mi segundo apunte, que es la inteligencia artificial es un dispositivo sociotécnico. Y al verlo desde esta perspectiva, pues tenemos que volvernos al apunte número 1 y preguntarnos si de verdad lo que la IA nos va a aportar a la investigación, pues es lo suficientemente importante como para lidiar con todos estos elementos. ¿A qué me refiero? Todos hemos hablado, pues ya tenemos 2 años, yo creo que discutiendo sobre cómo son los procesos de entrenamiento de la inteligencia artificial, particularmente la inteligencia artificial generativa, y esto se habla
de cómo, esto que ven en pantalla, del funcionamiento óptimo de un modelo y de cómo se da este proceso a través de un entrenamiento de datasets. Esta parte yo creo que perfectamente la conocemos, sabemos que hay procesos de alucinaciones, podemos hablar de la necesidad de las competencias digitales en torno al prompt y demás. En lo que me quisiera concentrar es en qué pasa cuando ya empezamos a sumar la IA y tenemos que lidiar con la imbricación de sesgos. Si nosotros hacemos la pregunta de dónde viene la información o de dónde vienen los datos de entrenamiento que usamos en la inteligencia, que se usa para la inteligencia artificial generativa, lo primero que tendríamos nosotros que decir es que se tratan de datos que son digitalizados y que han sido en algún punto digitalizados. Cuando nosotros también decimos eso, pues es importante aquí señalar que el dato que ya está digitalizado se convierte en una unidad de sentido. Y esa unidad de sentido, pues obviamente tiene un origen, ¿no? Estamos hablando de que la mayor parte de los datos, y esto no es algo nuevo para la parte de la ciencia, de la investigación, se tratan de datos que vienen o que tienen un origen occidental. Cuando nosotros sabemos esto, reconocemos esta parte, entonces sabemos que la mayor parte de lo que vamos a estar leyendo pues tiene una representación de la parte occidental, representa a la humanidad blanca, cis, heterosexual, del norte global y de alguna manera pues pone al resto, a la parte del sur sobre todo, en minorías, ¿no? En representaciones de esa naturaleza. Y al hacerlo, entonces quiere decir que este dataset que nosotros trabajamos solamente y que decimos es parte del entrenamiento y cómo se da este elemento, pues en realidad se va a traducir o lo podemos nombrar también como un corpus cultural. Es decir, es importante que desde la perspectiva de la investigación veamos a los datos como un corpus cultural que van a traer en sí mismo pues un elemento de anglocentrismo, de esta visión occidental, de estereotipos, de visiones también hegemónicas, de visiones geopolíticas y geoeconómicas concentradas, por ejemplo, en visiones que no son estructuralmente neutrales y que en consecuencia, si yo hago una revisión sistemática de la literatura, si hago una corrección de estilo, o sea, como ahora vamos a ver más adelante, pues entonces yo voy a tener no solamente la parte de la imbrincación de los sesgos, sino que esa salida que acá vemos solamente como alucinaciones en una salida dentro de un chatbot, en algo con inteligencia artificial generativa, si yo lo traduzco en una salida de investigación, pues entonces quiere decir que si no cuido todo el proceso cognitivo de creación y de implicación de la inteligencia artificial, esa salida que yo voy a tener también va a tener esta implicación de los sesgos y la imbricación ya no solamente del sesgo digital o del sesgo por la inteligencia artificial, sino también desde una visión intelectual. Y esa parte es importante tenerla presente. ¿Por qué? Porque desde esta visión, los datos digitalizados, como les decía, se convierten en unidades de sentido. Estas unidades de sentido en un dataset cultural y en ese momento ya obviamente reconocemos que la inteligencia artificial no es neutral, que se convierte en un dispositivo sociotécnico. ¿Por qué? Porque desde la visión de Bruno Latour, por ejemplo, él cuando habla de esta propuesta, entiende a un dispositivo sociotécnico como un elemento que mezcla pues esta situación técnica y digital y que puede tener una implicación al interior en la visión de salida. ¿Qué características podemos observar ahí? Bueno, que las salidas que podamos tener sean híbridas, mezclan lo social y lo tecnológico, que la IA también se convierte en un mediador. ¿Por qué? Porque guía las nuevas formas de consumo y las nuevas formas también de salida y de producción. Pueden ser vistas en este sentido también como cajas negras y necesitamos colocar elementos socioculturales y límites socioculturales, reconocer qué es lo que estamos leyendo, reconocer cuál es el objetivo en este sentido también de nuestra investigación y a partir de esto también trabajar en herramientas o ver a la inteligencia artificial generativa como herramientas que son configurables de acciones y que en este sentido pues necesitan una orientación geoeconómica de valores y demás.
Por otro lado, también es importante reconocer que gran parte de las tecnologías con las que nosotros trabajamos, pues están situadas en tres regiones, ¿no? La parte, pues podemos hablar de Estados Unidos, con los modelos que conocemos en la parte izquierda, la parte central, que hablamos de los modelos chinos, y la parte, pues, más reciente que tenemos, el modelo Mistral, que es el modelo francés. Una de las cosas que se sugiere dentro de los procesos de investigación es que cuando trabajemos, consideremos hacer una comparativa entre los modelos, ¿no? Ese es otro elemento que me gustaría dejar como sentado. Y eso me lleva a mi último apunte. La inteligencia artificial generativa no debe ser vista como un atajo. ¿Por qué? Porque quienes investigamos somos personas, ¿no? Entonces tiene que haber un elemento de responsabilidad sobre esa parte. Hay que recordar el centralizar la parte humana en todo este procedimiento y aquí me gustaría reforzar algunos elementos. Uno, tener siempre la postura crítica frente a la validez de la información y de los resultados de interacción que se tenga con la inteligencia artificial. Debemos también abrir una discusión cuando trabajemos con IA, pero sobre nuestro propio pensamiento, identificar, por ejemplo, qué tanto está influyendo el uso de IA en las formas, en las salidas, en la forma de pensamiento de mi producción, documentar siempre el proceso de interacción de la inteligencia artificial y establecer límites, sobre todo mi propuesta es establecer límites de delegación cognitiva, reflexionar eso. Mi propuesta entonces es que trabajemos ya hay varias propuestas al respecto, pero que nos situemos en un protocolo que trabaje en la cuestión del escalonamiento cognitivo. ¿A qué me refiero? A que identifiquemos cómo vamos a delegar tareas en función de qué implicación o qué representación tendría la IA en este sentido. Y hay tareas, o hay que identificar que hay tareas de valor cognitivo bajo a un valor cognitivo alto. Las tareas de valor cognitivo bajo, pues son las que son delegables a la IA, por ejemplo, un proceso de formateo, de corrección, de búsqueda de bibliografía, la parte de valor cognitivo medio, que es esta parte de resúmenes iniciales, poder explorar conceptos, generación de ideas preliminares. Aquí podemos permitir la asistencia parcial de la inteligencia artificial y aquellas actividades que son de un valor cognitivo alto, donde trabajemos con un análisis crítico, el desarrollo de marcos teóricos, revisiones sistemáticas de la literatura, interpretación de resultados, pues que haya una nula delegación, una nula asistencia de inteligencia artificial generativa, ¿no? Y eso me lleva pues a estos contrastes y a pensar, más adelante en otro momento podemos hablar de una propuesta que es hablar de una nociología y una epistemología así centrada en la IA, es decir, revisar cómo estamos, qué estamos leyendo, qué tipo de salidas estamos teniendo y qué tipo de resultados estamos también teniendo a partir de esa visión. Y cerraría con este elemento de la parte de la escritura. Todo lo que estamos escribiendo a partir de la parte de la integración de la IA generativa, hay que considerarlo como en la neolengua orwelliana. Si ustedes recuerdan esta obra de 1984 de George Orwell, una de las cosas que nos decía es, tiene que haber, si lo traemos a colación, tiene que haber presencia en la escritura y en la reflexión siempre de la parte humana. Enfocaría la parte de planificar la escritura, de apropiarnos de la parte de la escritura y de la creación o de la producción centrada en esos elementos, ¿no? Entonces, esos son los tres apuntes que me gustaría dejar en la mesa en este corto tiempo sobre qué tendríamos que estar revisando cuando estemos trabajando inteligencia artificial generativa con la parte de la investigación o la ciencia como tal, ¿no? Listo, les agradezco mucho. Muchísimas gracias, doctora Tania. Muy bien. Dimos muy bien con los tiempos y bueno, ahora nos toca precisamente escuchar al doctor Jaime Ortegón. Entonces, pues vamos a abrir sus micrófonos y cedemos controles. Adelante. Muchas gracias. Voy a pasar a la presentación. Muy bien, muchas gracias. Para empezar, debo decir que coincido plenamente con lo expuesto con la doctora Tania. De hecho, aun cuando mi presentación va a ir un poco más en algunas herramientas que podemos utilizar, hago mucho énfasis precisamente en lo que ella comenta de que a final de cuentas la investigación la hacemos nosotros y el único que tiene un criterio
para poder definir si el resultado que tengamos es válido, somos nosotros mismos, nadie más. Y en ese sentido coincido plenamente con lo expuesto por la doctora Tania Cortés. Debo decir también que en este sentido, esta presentación, pues yo sí me apoyé en todas esas herramientas que ven aquí abajo. Eh, Usé ChatGPT, utilicé Copilot, utilicé Gemini, utilicé Perplexity, utilicé NotebookLM, utilicé Comet y entre otras utilicé Glass. ¿Por qué? Pues porque al final de cuentas, en ese sentido, como comentaba la doctora Tania, siempre debemos de ser capaces de declarar que estamos siendo apoyados por las diferentes herramientas de inteligencia artificial, considerando que son eso, simplemente herramientas. Entonces, bueno, pues ya dijimos que la inteligencia artificial generativa pues ha dado una gran revolución y en ese sentido, pues lo que estamos tratando de hacer y un poquito viendo los diferentes comentarios que estaban en el chat, pues es que las herramientas eh, nos pueden asistir, ¿sí? Y por eso quería ser muy enfático en que deben de ser asistentes, nunca deberían de reemplazarnos en los diferentes procesos y voy a ir yéndome por los diferentes etapas, ¿no? Y es que a final de cuentas, algo de lo que eh, se menciona tal vez de manera muy grande, pero que no alcanzamos a dimensionar quienes no hemos estado en la parte técnica, es que estos modelos de lenguaje grandes y los generadores de imagen, pues nos abren nuevas posibilidades de formulación de preguntas e interpretación de resultados o incluso de cómo compartimos el conocimiento científico porque aun cuando sí tienen sesgos, al igual que se mencionó previamente, nosotros como personas también estamos sesgados. Y tal vez nuestros sesgos todavía pueden ser mayores que los que puedan tener los grandes modelos de lenguaje. Y entonces muchas veces podrían encontrar formas de interpretación en las cuales pudieran ser el inicio para nuevas ideas que nosotros pudiéramos ir desarrollando como investigadores. Sí, e incluso mencionaba también previamente la doctora que pueden haber cuestiones técnicas que se pueden ir desarrollando y entonces es esa idea final que estoy presentando aquí, ¿no? Que es que estos modelos de lenguaje se pueden utilizar como modelos fundacionales que permitan aplicaciones en contextos muchísimo más específicos de lo que nos ofrecen las herramientas comerciales que podamos encontrar en el mercado. Y entonces en ese sentido, pues voy a ir mencionando un poquito cómo poder utilizarlo en la búsqueda y procesamiento de la información, en el análisis de la información, incluso en los procesos de redacción científica y sobre todo en modelos fundacionales, que sí pretendo llegar a esto. Ok, nótese que esta presentación tal vez hubiera tenido un enfoque muy diferente hace un año. Algo de lo que estamos viendo es un desarrollo completamente acelerado de las diferentes herramientas que incluso tenemos disponibles todos los usuarios que usamos buscadores. Por ejemplo, a diferencia de lo que hacía Google hace un par de años, donde únicamente me daba un listado, hoy ya incluyendo a Gemini, me genera resúmenes, ¿no? Entonces, cuando estoy realizando búsquedas en la web, ya me están haciendo incluso fuentes bibliográficas avanzadas por temas, autores, preguntas específicas, una serie de sitios web, ¿no? Y incluso, pues ya no únicamente Google los tiene incorporado dentro de su buscador, sino que también estamos teniendo navegadores completos que van a estar utilizando la inteligencia artificial. Particularmente aquí les pongo una imagen de Comet, que es el que ofrece Perplexity. Y entonces pues ya prácticamente pareciera que cuando estoy pensando en que voy a hacer una búsqueda, de lo que sea, ya tengo toda la información en la punta de los dedos porque ya ni siquiera me tendría yo que meter porque en un primer instante ya me están solucionando la vida. Sin embargo, pues
esta capa que están revisando estas herramientas, pues no es tan académica como quisiéramos para el desarrollo de la investigación. Entonces, pues resulta que sí hay muchísimas otras herramientas que me van a permitir organizar y relacionar la literatura, por ejemplo, con mapas temáticos, que me van a generar alertas sobre publicaciones relevantes. Y entonces es empezar a tener esta visión de que la tecnología me va a ayudar en cada uno de los procesos o en los momentos en los cuales yo estoy utilizando una investigación, mucho en el énfasis de lo que decía la doctora de un asistente, ¿no? Y entonces, pues hay herramientas como esto que es Elicit, por mencionar una de ellas, ¿no? Y me lo venden así como que vamos a analizar artículos de investigación a velocidad superhumana, ¿no? Así es como se están vendiendo estas herramientas. Y sí es una ventaja el poder contar con ellas, que incluso me puedan generar mapas bueno, entonces déjame regreso tantito. Mapas como el que estaba en esa diapositiva, en donde hay una serie de artículos que están interconectados porque se hacen citas unos a otros, cosas por el estilo. Eso es una herramienta que me va a permitir hacer una exploración muchísimo más rápida de un tema en particular. Sin embargo, nunca debemos de confiar en la IA al 100%. Eso creo que también lo mencionó previamente la doctora, y es porque el diablo está en los detalles. ¿Sí? Esa es una frasecita que suelo utilizar mucho, y es porque la inteligencia artificial me va a ser muy, muy útil para hacer una exploración inicial que me permita detectar algunos artículos que pudieran serme útiles, pero la IA va a tomar algunas ideas, pero no se va a meter a los detalles en cada uno de estos artículos. ¿Por qué? Porque a final de cuentas, la forma en que procesa es que va a hacer una ponderación de palabras, y esas son las que van a servir para que me vaya entregando los resultados. Entonces, esos detalles nunca los va a ver la inteligencia artificial cuando estamos haciendo el análisis de un artículo, y eso es precisamente lo que nosotros con una lectura podríamos estar visualizando. ¿Sí? Entonces, cuando estoy pensando en una primera búsqueda inicial, súper que me ayude de ella, pero si voy a citar algo porque es algo que está siendo útil, necesito leer esos artículos. Si no, no podría yo tener el criterio para definir realmente si es algo útil o es una idea disruptiva la que estoy presentando en comparación con estos artículos que a final de cuentas sirven de referencia, ¿no? No, pues es que voy a hacer un primer resumen de los artículos. Ok, aún así tendrías que validar los resúmenes que da la inteligencia artificial porque, reitero, no va a darte los detalles, ¿sí? Y en ese sentido, una vez que ya usaste la IA como una primera herramienta de observación, pues entonces léelos, valídalos y organiza tus notas y usa un gestor de bibliografía en las cuales definitivamente la IA sí te podría estar este, ayudando. Una vez que ya tienes tu parte de artículos que tienes, bueno, pues ya tengo un marco teórico imaginado, análisis de información. ¿Sí? Y aquí es donde también podemos estar utilizando la inteligencia artificial. ¿Por qué? Pues porque podría ser que haya, en educación estoy pensando que seguramente tengo una serie de encuestas que de alguna manera ya capturé, o podría pedirle a la IA que me las capture, entrevistas, otros medios en los cuales haya obtenido la información, pero ¿qué hago cuando ya tengo toda esta gran información? Antes solíamos dedicarle horas y horas a hacer transcripciones, a escuchar grabaciones y todo eso. Ese es el tipo de cosas en las cuales la IA sí nos puede ser muy útiles, ¿no? Eh, y entonces aquí es donde les decía que viene la ayuda de
la inteligencia artificial y esa imagen, y por eso puse esta barra aquí en un costado, pues, se la pedí a Copilot, ¿no? Ya, para hacer un poquito más bonito. Pero podría ser que me ayude a limpiar la información, ¿sí? A que encuentre algunas tendencias, correlaciones y generación de reportes, de tal manera que yo pueda tener algunas ideas iniciales y poder hacer la validación de las mismas, ¿no? O incluso la creación automática de gráficos y dashboards interactivos. Digo, este es un ejemplo de lo que hice con ellos. Esta que les comentaba que incluso viene dentro de la parte de los procesamientos de datos, les mencioné en la inicial, ¿no?, que usaba GLASP. Bueno, pues aquí en esta imagen de arriba es un video de YouTube, simplemente por poner un ejemplo, en donde YouTube genera los eh, subtítulos, ¿no? Y entonces a partir de eso, pues ya tengo una herramienta que tiene el transcript de lo que se dice en el video, y a partir de eso ya puedo utilizar otras herramientas, ¿no? Y resulta que si tenemos reuniones de discusiones y todo eso, pues eso también ya me lo está mostrando, por ejemplo, Copilot, que es la imagen que tengo aquí abajo. Es decir, ese tipo de herramientas en donde teníamos procesos que requerían una gran inversión de tiempo para poder escuchar todas las grabaciones, encontrar en algunas palabras. Bueno, pues ahorita en ese sentido sí podemos estar utilizando herramientas de inteligencia que nos aceleren esos procesos que consumían una gran cantidad de tiempo y que no necesariamente implicaban un elemento de criterio, como bien mencionaba la doctora previamente. Es decir, estas son tareas que podemos estar pensando en automatizar para poder llegar a los procesos relevantes más adelante, ¿no? Y encontrar algunas palabras clave donde podamos generar mapas, donde se generen resúmenes automáticos, detección de patrones. Ese tipo de cosas es donde pueden eh, ser bastante útiles. Y entonces, por ejemplo, aquí les muestro una de las cosas que estaba yo haciendo, pues ingeniería en inteligencia artificial. Tenía ya una biblioteca de diferentes artículos, documentos que estaba utilizando para hacer este análisis. Los metí al Notebook LM, y a partir de eso, pues el Notebook LM pues, me genera un pues, un mapa conceptual, cuadro en el cual me va desglosando algunos de los conceptos clave dentro de toda la documentación que yo le metí, ¿no? E incluso son de esas cosas de que para hacerlo más ameno, esta de Notebook LM me generaba una especie de diálogo, ahora sí, nada más en inglés por el momento, pero una especie de diálogo en donde dos personas me están platicando sobre el contenido de mis documentos que les estoy metiendo, ¿no? Y entonces a partir de ahí, pues yo podría meterme nuevamente a cada uno de ellos para encontrar esos detalles que mencionaba previamente, pero ya hay un avance en cuanto a si este tipo de bibliografía y contiene la información que yo necesito, ¿sí? O, digo, a final de cuentas es un ejemplo, si yo metía otro tipo de, por ejemplo, las encuestas o entrevistas ya transcritas, puedo utilizar este tipo de herramientas para generar o encontrar esas palabras que sean verdaderamente útiles para mi investigación. Y bueno, además de que ahora todas las herramientas que solíamos utilizar de manera cotidiana en el análisis estadístico de los datos, pues ahora prácticamente todas me van a incluir elementos de inteligencia artificial, o incluso pudiera estar utilizando los mismos modelos de lenguaje para poder tener esta información. Vean lo que me voy consumiendo el tiempo. Entonces, ¿cómo lo podría utilizar? Pues simplemente pues, prepara tus datos, los ingresas a Gemini, ya sea que cargues el archivo o pongas la tabla, y pues que hagas prompts que incluyan como el análisis de la tabla, tendencia, que solicites tendencias, patrones destacados, que haya hallazgos relevantes o ocultos, que me detecte casos atípicos, etcétera. Es decir, ya podría ir haciéndole preguntas más específicas sobre mis propios datos, que son cosas que ya venimos
realizando, ¿no? O incluso pedirle que me haga un resumen por tendencias, señalamiento de patrones, que haga sugerencias sobre posibles causas, ¿sí? Pero nuevamente todo es a nivel de sugerencia, ¿sí? Y los análisis, pues hacer solicitud de gráficas sobre los datos de tal manera que podamos ayudarnos a explicar más fácilmente los datos. Consejos, pues indica siempre el contexto de estudio de la naturaleza, detecta patrones ocultos o análisis de variables latentes, pero lo tenemos que pedir de manera específica, ¿sí? Y tienes que revisar cuidadosamente las respuestas automáticas. Siempre tienes que tener el análisis de la IA combinado con tu propio criterio. Nunca confiemos plenamente. Creo que vamos a tratar de avanzar un poquito más rápido. Y en la redacción científica, pues podemos generar borradores, mejorar la redacción o proponer sinómenos. Hay diferentes herramientas que podríamos estar utilizando. Lo que sí es que es bien importante, sobre todo para nosotros que somos de habla hispana, a raíz de los sesgos de los que se mencionaba previamente, es que las herramientas antiplagio muchas veces, a raíz de estos sesgos, piensan que mucho de los textos que nosotros como hispanohablantes generamos, ya sea con el uso de herramientas o sin ellas, muchas veces van a ser detectados como generados por inteligencia artificial simplemente porque no somos hablantes nativos de la lengua inglesa cuando lo estamos haciendo, ¿no? Y entonces a raíz de esos sesgos, eh, se está generando una posible discriminación hacia nosotros por simplemente los estilos de escritura. Y entonces hay que tener un poquito de cuidado en eso, porque podrían decirte que lo generaste con ella, aun cuando no lo hayas hecho, ¿no? Entonces, también, pues si lo hiciste, pues hay que declararlo como tal, ¿no? Entonces, siempre aporta tus propias ideas, asegúrate de validar contenidos. Consulta las normas editoriales y éticas para uso de la IA de las revistas o libros donde vayas a mandar, y utiliza la IA como apoyo, no para sustituir el juicio crítico del investigador. Eso hay que ser muy reiterativos en ese sentido. Eh, Ten en cuenta que las herramientas anti-plagio, bueno, eso ya lo mencioné, entonces no, sí. Quería llegar a esto. Esta diapositiva en particular, como pueden ver, tiene un estilo completamente distinto. Esta la generé a partir de el Copilot, ¿sí? Y es porque está muy relacionada con lo que comentaba la doctora de la parte técnica. Esta no sería como tan generalizada, pero no quería dejar de decirlo. Los LLMs o estos modelos de lenguaje grandes los podemos utilizar como modelos fundacionales en los cuales si yo ingreso mis datos y tengo ciertas habilidades técnicas, puedo utilizarlos como elementos de entrenamiento en donde únicamente voy a modificar las capas finales de los modelos de lenguaje para que se adapten a mis propias necesidades. Y con esto lo que quiero decir es que no necesariamente el uso es para cuestiones generativas entrenadas dentro de los grandes conjuntos de datos como normalmente los hemos estado escuchando, sino que yo pudiera utilizar todo ese conocimiento que ya está capturado, inmerso dentro de la red neuronal, aplicada específicamente para los datos o el problema en el cual yo estoy trabajando. Y esto, pues obviamente también nos va a abrir nuevas posibilidades, como por ejemplo en la diapositiva que ponía la doctora, se menciona cuestiones de RAG, hay cuestiones de generación de imágenes, análisis de imágenes y todo, pero específicamente a los contextos que cada uno de nosotros tengamos como objetos de estudio. Y entonces, pues ya para terminar, a partir de ideas preliminares es posible desarrollarlos. Define tu contexto, selecciona palabras claves y resultados, interactúa la IA para hacer borradores, mejorar redacción, etcétera. Añade detalles propios, ¿sí? Ajusta el enfoque a la audiencia y pues puedes pedir incluso a la IA que te revise gramaticalmente, ¿sí? Y integra las referencias o notas antes de enviar a revisión. Y nunca confíes en la bibliografía de
las herramientas generativas. Aquí lo que quise hacer es que de las 7 que me dio supuestamente mi Perplexity, resulta que únicamente 2 son útiles, que son las que el DOI fue válido. ¿Sí? Entonces todas las demás se generaron, suenan bonitas, pero no existen. Entonces siempre hay que tener ese criterio de decir, le creo o no le creo y evaluar lo que me están dando los modelos de lenguaje y si no, pues haz tú tus propias búsquedas, ¿no? Eso siempre va a ser eh, el paso adicional que nos sigue diferenciando de los modelos de lenguaje que van a generar algo que suene bonito y que sea como que altamente probable de que sea verdad, a cuando tú validas que sea verdad. Muchas gracias. Pues muchas gracias por sus participaciones, doctora Tania y doctor Jaime. Vamos a dedicar ahora unos minutos para leer las preguntas que nos comparten algunas personas y ustedes, cualquiera de los dos, pueda intervenir. Entonces, la primera pregunta dice de la siguiente manera. ¿Cuál consideran que es el mayor reto para que la comunidad de investigadores acepte la inteligencia artificial no solo como una herramienta, sino como parte integral del proceso investigativo? Quien quiera participar, adelante. Adelante, doctor. Ok, yo creo que puede formar una parte integral como asistente. Creo que ha sido muy reiterativo tanto por la doctora Tania como por mí, de que no podemos confiar, por lo menos todavía, en la inteligencia artificial. Lo que hemos escuchado a lo largo de estos meses es que la inteligencia artificial puede alucinar y todo, y eso es simplemente porque a final de cuentas está preparada para decirte algo que suene convincente, algo que suene bien dentro del contexto que tú le estás pidiendo, ¿sí? Pero nunca va a validar, o por lo menos todavía no lo hace, que eso sea verdad, ¿sí? Y un ejemplo es esto que te ponía ahorita de la bibliografía. La bibliografía que yo mostré sonaba súper bien porque incluso me ponía enlaces para poder hacer la consulta, sin embargo no existen. Entonces, creo que todavía no estamos en ese punto. Probablemente podría ser con esa parte de agentes, en donde sí tenga que los agentes los ponga a trabajar para que validen esa información, pero todavía no estamos en ese punto. Gracias. Ok, gracias, doctor. Doctora Tania, ¿quisiera comentar algo o pasamos a la siguiente? Pues solamente que llegara a un consenso de la parte académica sería hasta extraño que llegáramos ahí, porque si volvemos como al origen de qué significa es la ciencia y la investigación, la idea no son ni los atajos ni esta parte. Entonces, los elementos de incorporación creo que de alguna manera podemos irlos trabajando y hablaremos de aceptación de esos toda vez que no haya una afectación en los resultados de investigación y que exista un crecimiento no exponencial en las publicaciones, que es lo que se está viendo recientemente, sino en los resultados, en el impacto social, en el impacto real de los resultados, ¿no? Entonces, supongo que en ese sentido, que lleguemos a un acuerdo que se acepte, creo que eso habría que entrecomillarlo y creo que lo que habría que preguntarnos es de qué manera se puede incorporar la inteligencia artificial a la investigación para potenciar el desarrollo de los resultados o los procesos de intervención o las nuevas formas de investigar. Gracias, doctora. Bien, la siguiente pregunta parece que está igual de la mano ligada con lo que ya han presentado. Dice así, ¿cómo se debería replantear tal vez la formación de futuros investigadores frente al avance acelerado de estas tecnologías? Bueno, aquí creo que ahora con lo que les comentaba hace un momento sobre la parte de identificar en términos de las implicaciones en el pensamiento que se tiene, considero que tendría que haber un camino, un proceso formativo desde edades tempranas para esto, porque, por ejemplo, no es lo mismo la generación o la creación de una tesis doctoral o de una tesis de maestría hace 10 años que en este momento, ¿no? Entonces, ese elemento creo que tendría que replantearse desde
la cuestión de que estemos revisando no el producto solamente, o sea, la tesis per se, sino el impacto que la creación de esa nueva ciencia, de ese nuevo conocimiento, tiene en el objeto que nosotros estamos trabajando, ¿no? O sea, qué beneficios tenemos, qué impactos positivos tenemos. Si nuestra métrica sigue siendo solamente la creación, en el entendido de la pregunta del estudiantado, solamente la generación de productos, creo que ahí ya estamos en severos problemas en términos académicos, en términos de todas las formas de estandarización que tenemos para legitimar qué es hacer ciencia y qué no, quién es un científico, quién no, quién es un investigador, quién no. Entonces creo que más bien tendríamos que volver a los orígenes de para qué hacemos lo que hacemos. Y en este sentido, apelar al desarrollo de competencias para la investigación y no a los usos o a esta parte de parchar o de hacerlo más rápido o de hacerlo parecer legítimo, ¿no? Frente a la propuesta de lo que tengamos. Gracias, doctora Tania. Doctor Jaime, ¿quiere comentar algo o continuamos? Sí, fíjate que coincido en esa parte con la doctora Tania, nada más quisiera extender un poquito la idea de que a final de cuentas, eh, como mencionó ella para la IA y como mencioné para nosotros, todos tenemos un sesgo, a final de cuentas. Eso es innegable y es ineludible, ¿sí? Y este sesgo está asociado a nuestro contexto en el cual estamos viviendo de forma cotidiana. Es decir, el hecho de que la doctora viva en Colima y nosotros estemos en Quintana Roo, hay un sesgo inmerso en eso, ¿no? Pero además por las áreas de conocimiento, por donde hemos estado nosotros recibiendo la formación académica. Entonces, creo que eso va a hacer que un proceso de aceptación vaya a ser muy diferenciado en algunas áreas del conocimiento contra otras, en las cuales en los mensajes veía, no, pues es que si voy a hacer un análisis de moléculas, lo puedo automatizar, por supuesto, ¿no? O sea, porque a final de cuentas es dentro de un contexto muy particular, ¿sí? Y a lo mejor eso no se puede trasladar de manera idéntica, o más bien no se va a trasladar de manera idéntica hacia otras áreas del conocimiento. Entonces, eso será el proceso paulatino y aunque no lo querramos ver, va a suceder desde mi punto de vista porque una publicación que nos compartieron hace poco de la UNAM de cómo veíamos la inteligencia artificial y el uso en el medio académico es que nosotros como docentes, por nuestra experiencia, por lo que nos ha tocado vivir, todavía tenemos algunos recelos sobre el uso de la inteligencia artificial y hacerlo de forma ética contra las juventudes en las cuales son más abiertos porque no han generado esa conciencia de lo que tendrían que estar cuidando desde nuestro punto de vista. ¿Sí? Entonces, también yo creo que eso va a suceder cuando nosotros nos hagamos más viejos y vayamos dejando los espacios a los que hoy son jóvenes y ocupen nuestros lugares. ¿Sí? Entonces, seguramente será algo muy interesante de ver y estudiar. Gracias. Muchas gracias, doctor Jaime. Bueno, otro comentario por parte del público nos dice lo siguiente. ¿Cuál es el verdadero valor de usar la IA para la búsqueda de artículos? Si esto ya se podía hacer con ecuaciones de búsqueda eficientes en motores de búsqueda. ¿Quién quiere Ok. responder? Ok, es que ahí está truqueada, siento que está truqueada la pregunta, ¿no? ¿Cuál es el valor? Yo reiteraría lo que acaba de decir el doctor Jaime, eso dependiendo de toda la discusión, la base académica y muchas otras cosas que tengamos. Lo que sí diría, de acuerdo ya a los análisis y a las exploraciones más técnicas que se han hecho, es que uno de los puntos es la detección de la literatura invisible. El idioma, como también lo comentó el doctor Jaime, es una de las cosas que tenemos ahorita de barrera. Entonces, al trabajar, por ejemplo, con herramientas como EliteSeed, como Research Rabbit, cualquier otra, cuando nosotros hacemos la búsqueda y la hacemos con un keyword en español o lo queremos hacer en inglés,
tenemos la posibilidad de encontrar sinónimos, de encontrar traducciones, de encontrar campos semánticos que estén asociados a. Entonces, habrá elementos de literatura que vamos a ver y que van a ser más proximales a nosotros. Entonces, ahí sí habrá que reconocer que esa parte de la literatura que normalmente no, que está escrita a lo mejor en español, que tiene, no sé, más cosas, puede ser visible. Eso por un lado. Y otro, la parte del filtrado y de la conexión de ideas. La mayor parte de estos motores que nos permiten hacer una exploración, en la parte superior, por el diseño que tienen, nos hacen como un resumen de las ideas y nos permiten como una primera aproximación. Entonces, esa parte acelera un poco el elemento de exploración que tenemos y nos invita a lo mejor a llegar a un elemento relacional de un tema preliminar que tenemos. Entonces, inclusive, al menos de forma personal, puedo decir que nos lleva hasta replantear la pregunta y replantear elementos que habían sido invisibles. Entonces, si hablamos de una cuestión que le veamos de beneficio, creo que es eso. Por un lado, de la detección de la literatura invisible, y por el otro, que todavía en etapa temprana de la investigación, de estar reformulando, de estar planteando, nos permite a lo mejor ahí darle una segunda, tercera, cuarta capa y robustecer lo que estamos queriendo explorar. Gracias, doctora Tania. Sí, me permites añadir, y creo Sí, que otra adelante. cosa importante sería la democratización de las diferentes fuentes. No me acuerdo exactamente qué dijiste en comparación contra estos motores de búsqueda, pero me sonó altamente técnico. Y con esos motores de búsqueda no necesito ser altamente técnico para poder alcanzar estas nuevas publicaciones a las cuales pueda yo estar accediendo, porque si no, en el sentido estricto de cuando fuimos formados, eh, reitero, recibimos ese sesgo porque mi director o mi formador o mi formadora tenía cierto sesgo por algunos autores que son sus predilectos, sus favoritos con los que coincide. ¿Sí? Y entonces, al recibir la formación, yo tuve esas lecturas y obviamente, pues vamos perpetuando esas ideas, ¿no? En cambio, eh, sin tener ahorita esos conocimientos tan técnicos, podría abrir el abanico de posibilidades hacia otros autores que difícilmente hubiera podido encontrar de otra manera. Gracias, doctor Jaime. Una última pregunta para ya ir cerrando por cuestión de tiempo. Dice de la siguiente manera. ¿Qué piensan de los humanizadores para la redacción como Quillbot y Humanizer? ¿Es viable usarlos o mejor desarrollar el parafraseo y redacción propia? ¿Quién quiera comenzar? Otra de esas que es complicado a lo mejor responder y también en un corto tiempo. ¿Para qué los vamos a utilizar? Yo iría a esa pregunta, ¿para qué? Porque normalmente, ¿para qué los queremos utilizar? ¿Y qué es lo que quiero como obtener de resultado? Tiene que ver con, normalmente llegamos a respuestas de queremos ocultar el uso de la inteligencia artificial. Entonces, transparentar bajo la noción de los procesos de investigación y de la noción científica, o sea, ser transparente con cómo se construye el conocimiento para que en otra parte del mundo alguien pueda replicar esto que estoy haciendo o poder ir abonándole. Si lo que queremos es humanizar ese proceso o queremos de alguna manera es mentir, y ahí hay consideraciones éticas que tendríamos que revisar profundamente. Eso por un lado. Y por el otro, la mayor parte de los humanizadores que nos venden y que tienen esta estructura de mercadotecnia tan potente de vas a pasar los filtros de tal, para empezar hay que decir abiertamente que no existe una herramienta que no caiga en un falso positivo del uso de inteligencia artificial. Ya lo oíamos, el idioma, otras cosas. Entonces, mi respuesta sería, ¿para qué lo quieren utilizar? ¿Para qué? ¿Qué es lo que hay que ocultar? Y más bien ahí habrá que reforzar, si no tiene que ver eso con la necesidad de incrementar la
productividad, entre comillémosle y pongámosle foquitos a esa parte, y a lo mejor querer tener una interpretación temprana de algo que todavía en términos cognitivos no hemos podido explorar como personas que se dedican a investigar, ¿no? O sea, hay que esperar. Si necesitamos tiempo para escribir o alguien tiene que escribir por nosotros, es que en términos de la madurez todavía no podemos explicar. Entonces habrá que esperar a que eso llegue, no necesitamos otro tipo de accesorio. Gracias, doctora Tania. Si el doctor Gra- Jaime no quisiera complementar algo. Mira, creo que a mí alguien me decía, tú vas a ver las cosas fáciles cuando ya las logras entender. Mientras tanto, te van a ser muy complicadas. Entonces, esa parte de querer humanizarlo o que te escriban todo, a final de cuentas, muchas veces, como bien le decía la doctora, es porque no hemos logrado el comprender todas las ideas que están ahí inmersas. Entonces, por eso decía, eh, si me dan un resumen de un artículo, yo no lo estoy aprendiendo. Necesito leerlo y entender si hay ecuaciones, si hay ideas ahí profundas. Esas nunca me las va a dar la IA porque me va a dar un resumen y no se va a meter en esos detalles que son los que van a hacer que yo pueda comprender todo lo que está aportándose en un libro, un artículo, lo que fuera. Y por lo tanto, esos humanizadores, pues lo que generalmente van a hacer, van a parafrasear, le van a meter algunos errores o cosas por el estilo. Cosas que hablando en términos científicos, deberíamos de evitar. Entonces, en términos de investigación, yo pensaría que no tiene sentido usar. Muchas gracias, doctor Jaime, doctora Tania. Ahora le doy la palabra a la compañera Kenia para poder ir cerrando con esta sesión. Adelante. Bueno, pues muchísimas gracias por su participación. Excelente charla. Parece que vamos a seguir bien picados con este tema. Pero bueno, ya es momento de hacer el cierre. Vamos precisamente a proyectar las constancias, va a dar lectura para cerrar con el evento del día de hoy. Solamente también para recordarles que estas sesiones se están grabando. Entonces, para quienes quieran tener ahí una consulta, con mucho gusto en un momento voy a proyectar el acceso para que puedan consultarlas vía YouTube. Vamos a dar lectura. A la Universidad Autónoma del Estado de Quintana Roo otorga la siguiente constancia a Tania Yael Cortés Álvarez y el doctor Jaime Ortegón Aguilar, precisamente por su participación en el panel de investigación e inteligencia artificial en el ciclo de conferencias Inteligencia Artificial en la Educación, cada quien con su tema correspondiente. La doctora Tania con apuntes sobre la investigación, apuntes sobre la IA en la investigación, y el doctor Jaime Ortegón con cómo usar la inteligencia artificial en mi investigación. A 22 de agosto del 2025, Chetumal, Quintana Roo, y muchísimas gracias. Ahora, precisamente, vamos a proyectar el código QR para que precisamente puedan seguir este tipo de grabaciones y puedan consultarlas. También están las pasadas, entonces los invitamos a checarlas. Nuestra siguiente sesión es el 12 de septiembre. Tenemos el eje número 5. El tema es inteligencia artificial en el futuro del trabajo, así que los esperamos. Pues muchísimas gracias a todos, gracias doctores por su participación y pues nos vemos pronto. Hasta la próxima. Muchas gracias.